Pareciera que en toda buena serie o película, novela o historia, cuando hay un villano, cuando está el malo de la trama o de la historia, en algún punto deseamos que muera. Y nos da gusto ver cuando eso sucede. Pongan en su mente la película que en este sentido, o la serie o la novela, y sí o no nos da gusto de, por fin, tuvo su merecido, se lo merecía. Hasta a veces sentimos que el autor, el director, nos está causando tensión en nosotros porque ya queremos que muera el malo de la película o de la historia y eso no pasa. Pero ver en este pasaje, en esta historia, la historia de Saúl y David, que muera Saúl, no es para darnos gusto o para gozarnos, sino para estremecernos. Porque de cuando en cuando Dios, que es misericordioso, amoroso, fiel, lento para la ira, simplemente quita o retira su misericordia, su gracia, su amor, y da una probada en los pasajes de la Biblia de qué pasa cuando Dios, en lugar de ser lento para la ira, deja descargar algo de su ira. Lo vemos cuando el pueblo de Israel es exiliado y se van a Babilonia. Lo vemos en esta historia de la muerte de Saúl, y también, sobre todo, ahí no retiró un poco, sino en la cruz del Calvario, Dios dejó descargar toda su ira contra su hijo. Dado que la muerte de Saúl, esta historia es compleja, vamos a tratar de abordar rápidamente varios temas que tienen que ver con su muerte, en donde la Escritura nos presenta un escenario de brujería, de hechicería, de ocultismo, hay diferentes formas de llamar a la adivina de Endor, la pitonisa, la bruja, la hechicera, la medium, pero estamos en ese ámbito. Y dado que nos encontramos en un ámbito de oscurantismo, de tinieblas, nos adentramos al reino de las tinieblas, donde están Satanás y sus demonios. Así que vamos a hablar un poco de hechicería. No vamos a hablar de Voldemort o de algún conjuro o una varita, sino cosas en las cuales se basa la película, pero que tienen que ver con el mundo oculto, con el reino de las tinieblas, y qué hay de fondo en las fuerzas oscuras y en estas alternativas que en una sociedad como esta es algo tan común y cotidiano, lamentablemente. Pero además nos estaremos adentrando en el tema de el tipo de muerte que tiene Saúl, que es el suicidio, y la solución que nos da Dios y cómo no llegar a este punto. Empecemos con el tema no más fácil, pero creo que todos es común: hablar de Satanás y de sus demonios o de los ángeles caídos. Existe una idea popular, más por la cultura que se empezó a desarrollar en la Edad Media y que llega hasta nuestros tiempos, como que allá en el infierno, o cuando la gente se muere, la gente mala, entonces se va a un inframundo donde están el diablo y los demonios y están torturando a aquellas personas que están en ese lugar. Pero la Escritura nos presenta otra realidad, como lo dice Efesios capítulo 6, que estas huestes celestiales están entre nosotros, con nosotros, y que incluso el infierno, el lago de fuego,
el lugar de tormento eterno, la segunda muerte, está guardada para ellos. Al final de la Biblia, esto es muy claro en el libro de Apocalipsis. Después de que Jesús viene y se da la batalla final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del maligno, dice Apocalipsis 20, versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no está en el lago de fuego y azufre. Él va para allá. Y él está haciendo toda una labor de proselitismo y de campaña enardecida para no irse solo. Cuando Jesús nos da la enseñanza sobre el juicio final en Mateo capítulo 25, Él dice unas palabras muy fuertes a aquellos que no van con Él. Y les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar está aguardando para el día final con Satanás y sus demonios, pero todos aquellos que procedan conforme a las tinieblas también irán ahí. Lo dice muy claro el final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, en donde, cito lo que dice la Biblia, hablando de los que no entrarán al cielo nuevo y a la tierra nueva, sino que estarán en el lago de fuego y azufre. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. No entrará allí ningún mentiroso. O Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 21 de Apocalipsis. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, que dice: mas los perros, versículo 15, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios es luz, Dios es verdad. Y Jesús en Juan capítulo 8 dice que el diablo es el padre de la mentira. Y en el reino de las tinieblas esto se maneja, también lo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Ese es su labor. En cambio, Dios es vida, Él es verdad, Él es luz. Este es el reino de la luz, el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero el reino de las tinieblas es lo contrario. Abunda la mentira, la oscuridad, la incertidumbre, la maldad, la desobediencia, la rebelión. Y aquí nos adentramos en el ámbito del oscurantismo. Cuando Dios rechaza a Saúl, porque según él ha cumplido la palabra del Señor, Samuel, o Dios a través de Samuel, le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es lo siguiente: Dios ha dado su palabra y aunque tengo nociones o conozco bien la palabra que Dios ha dado, no quiero y busco otro camino.
no es solo desobedecer, porque la desobediencia es: yo conozco la palabra y quiero ir hacia ella, pero por mi pecado no puedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido amar a nuestro prójimo o al enemigo, o perdonar, o simplemente orar todos los días, leer la Biblia todos los días, o no caer en una tentación y caemos? No pudimos, no oramos, no leímos, nos costó trabajo perdonar o no perdonamos. Eso es desobediencia. Conocemos la palabra de Dios, estamos en ese camino, pedimos la dirección de Dios, pero caemos. Y ahí es donde entra para nosotros la confesión de pecados, porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la rebelión es otro camino, es no querer obedecer, es más bien hacer otra cosa o ir por nuestro camino. Y ese es el camino de Satanás. Y para poder lograr ese cometido hay que usar los medios que se tengan que usar. ¿Cómo? Manipular, tergiversar la verdad, mentir, porque lo que se desea es un camino distinto del que Dios ha trazado. En ese consiste el pecado de Satanás, en que Dios se ha revelado, demanda adoración, obediencia, pero el enemigo quiere otro camino, quiere otro resultado. Y es lo que hizo allá la serpiente antigua en el Edén, donde la tentación es decirle al hombre y a la mujer: ustedes pueden ser como Dios, ustedes pueden vivir como quieran vivir, no tienen que estar obedeciendo a Dios o dependiendo de Él, sean como Él. Y el camino del maligno va a ser siempre que nosotros hagamos nuestra voluntad, que aún teniendo la palabra o teniendo algo de conocimiento de Dios, vayamos por otro camino. ¿Y qué es lo que sucede en el caso de la adivinación, de la hechicería, de la brujería o de lo que hace Saúl? Dios se había apartado de Saúl, porque Saúl no se arrepintió verdaderamente. Él no quería realmente doblegarse ante Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, alabarlo a Él, sino él estaba usando a Dios para alabarse a sí mismo, para lograr sus propios planes, para que él fuese engrandecido. Y entonces Dios lo quita, lo rechaza. Y la característica de Saúl es que él quería que las cosas fueran como él quería. Saúl tenía una idea, y es: David me quiere matar, David me quiere quitar el reino. Y esa idea nadie se la quitó, y procedió y persiguió a David. Y como vimos en su momento, el estar obstinados, el vivir en necedad, en vivir para nuestros propios deseos y placeres, abre una puerta espiritual en donde le estamos dando entrada al reino de las tinieblas en nuestra vida. Y es lo que vemos en la vida de Saúl. Constantemente, a partir de que es rechazado y de que quiere seguir siempre su propia voluntad, los demonios o los ángeles caídos empiezan a atormentar. Y él empieza cada vez a perder sus facultades mentales, su juicio. Él tenía y siempre tuvo la opción de arrepentirse, de negar su voluntad y de poner a Dios en el trono de su vida, de sus planes, pero no lo hizo. Y entonces él no quiso dejar a Dios que fuese Dios, sino
quiso que Dios fuera su asistente personal. Y entonces él tiene una petición, él tiene un motivo de oración. ¿Y qué hace con él? Yo quiero que Dios me responda ya, ahora. Yo quiero saber qué va a pasar en esta guerra. Yo quiero, Señor, saber qué es lo que vas a hacer tú. Así que tienes que responderme. Y entonces mandó a llamar profetas. Quería que se le hablara a través del pectoral sagrado o de el éfod, que era esta parte del sumo sacerdote, donde en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se consultaba la voluntad de Dios y Dios no habló. Es más, quien llevaba ese pectoral sagrado, Saúl lo mató, persiguiendo a David. Ni en sueños Dios cayó. Saúl era tan arrogante, tan soberbio, que no podía someterse a la voluntad de Dios, porque hay ocasiones en que Dios calla. Y Dios calla por dos razones. Una es porque está esperando que nos arrepintamos, que procedamos al arrepentimiento. Y otra es, no es porque hayamos pecado, es porque Él es simplemente un no, o un todavía no, y a través de esa respuesta negativa, Dios está moldeándonos, está trabajando con nosotros, con nuestro carácter. Pero cuando es tanta nuestra obstinación, nuestra necedad, nuestro orgullo, cuando estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a que siempre se haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, hay que buscar otra alternativa. Si Dios no me respondió aquí, pues voy a otra iglesia. O si Dios no ha respondido a esta oración de sanidad, pues puedo ir con fulano de tal. Dicen que pasan un huevo, o que eche unas ramas, o que hay que encender una vela de tal color, o que hay que hacer esto o aquello. Ahí nos adentramos al mundo de las tinieblas, porque es simplemente obrar conforme a nuestros deseos. La gente que consulta las cartas, que va a ciertas limpias, que utiliza ciertas hierbas para lograr un objetivo, o ciertas pociones, etc., es porque quiere que las cosas sean a su manera. No puede aceptar, no quiere recibir un no por respuesta. Y hay gente que ante un diagnóstico de cáncer o de alguna enfermedad no puede soportar eso y va con quienes quiere. A veces no es por eso, está la simple maldad. Esa persona me hizo algo, así que hay que, ¿dónde hay alguien que pueda hacer algo contra esa persona? El destino de todo este grupo, hechiceros, adivinos, medium, pitonizas, magos, ya lo leímos, el castigo eterno junto con Satanás. Alguien diría, pero es que funciona. Yo tenía tal mal, fui con tal persona, leí tal oración, prendí la vela, hice el círculo, etcétera, etcétera, y funcionó. La respuesta es porque estamos en el mundo de las tinieblas, donde opera Satanás y sus demonios. Él tiene poder, mucho poder, pero comparado con Dios, no tiene nada. Pero nosotros, que no somos ni ángeles, nos gusta a veces convivir con los demonios. Puede ser que no es que estemos ahí metidos en un rito satánico, pero en cierto tipo de prácticas, como le sucedía a la iglesia de Corinto, vivía en un ambiente de mucha idolatría, de mucha magia y de mucha hechicería, parecido a Victoria.
estamos en una ciudad llena de oscurantismo. Y Pablo hace la advertencia: detrás de esos ídolos, detrás de esas ofrendas, hay demonios operando. Y alguien diría: no, yo no voy a ese tipo de cultos, o ese tipo de rezos, o ese tipo de prácticas, yo no voy con fulano de tal. Pero simplemente, aunque sé cuál es la voluntad de Dios, no la quiero hacer, porque no se me da la gana. ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿No se lo merece? Y eso se llama rebelión. Y la rebelión, en el sentido espiritual, es igual que la adivinación. Lo dice Dios, lo dice la Biblia. Y el castigo y la condena es el mismo. Supuestamente Saúl había echado a todos los adivinos y a los encantadores de Israel. Pero cuando esté problemado, dice a su gente: ¿conocen algún adivino? ¿Algún hechicero? ¿Alguna medio? Y es curioso, los siervos le dicen: claro, allá en el norte, detrás del campamento de los filisteos, hay una adivina. Saúl había obedecido el mandato de Dios de echar a los adivinos de la tierra, pero solo obedeció por obedecer, pero su corazón seguía siendo impulsado por sus deseos egoístas. Hay gente que dice: pues yo no estoy en el mundo oscuro, ni en las cuestiones demoníacas, ni nada de eso, porque yo llego a la iglesia, porque yo doy mi ofrenda, porque yo participo aquí y allá, o hago esto o aquello. Pero así estaba Saúl. Echó a los adivinos, ofrecía sacrificios, hacía cultos, y le dice Samuel: Dios prefiere la obediencia. Lo que estás haciendo es como adivinación, como hechicería. Quieres hacerlo a tu manera, no a la manera de Dios. Podemos estar obedeciendo, podemos estar en el ámbito religioso, pero nuestro corazón está buscando un camino distinto que el que Dios ha trazado. La vida de Saúl fue cada vez en decadencia, se fue degradando, porque él así lo quiso. Él quiso siempre la otra opción y no la que Dios le dio, de la obediencia, la humildad, la sumisión. Él no quiso eso. Y entonces este camino lo lleva a que incluso él quiere morir como él decide, no como Dios ha dispuesto, como él quiere. Se suicida. La iglesia, la tradición cristiana, en términos generales, ha considerado un pecado de muerte, el suicidio, de muerte eterna. Pero aquí estamos especulando y aquí estamos entrando en un tema que la Biblia no nos da mucha información. Y no podemos decir que de facto, por hecho, todos los que se suicidan se van al infierno. Voy a poner el siguiente caso hipotético de alguien que se corta las venas. Es una muerte lenta, pero segura. Estamos especulando, no es que lo diga la Biblia, aquí lo quiero aclarar. ¿Qué tal si después, ya cuando se está desangrando esta persona, ya no le dan esperanzas, le quedan minutos de vida, se arrepiente? Solo Dios lo sabe. Pero ¿por qué llegar a esos extremos? ¿O por qué llega esa persona a esos extremos? Porque nunca quiso tomar la vía de Dios. Nunca vio la palabra de Dios como una opción. Saúl
se suicida porque dice, es que no quiero que me humillen y me escarnezcan los filisteos. Pero ¿qué terminó sucediendo? Eso mismo. Lo desnudan, lo decapitan y cuelgan y clavan su cuerpo en el templo de su Dios, su cabeza. Y ahí vemos cómo Dios nos abre un poquito el panorama, nos da un poco de luz de qué pasa cuando no hay misericordia de Él, cuando se descarga un poco su vida. El destino de Saúl es nuestro destino. Eso es lo que merecemos. Él murió clavado, murió desnudo y murió por su pecado, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero la historia bíblica nos enseña que para vencer al maligno, Jesús pasó por ese proceso. Saúl tuvo en cierta medida lo que él merecía, pero el Hijo de Dios, Jesús, tuvo la muerte que no merecía. ¿Por qué? Esa muerte la merecemos nosotros. No sé si has encendido tus velas, cuándo fue la última vez que te leyeron las cartas, o fuiste con alguna pitonisa, algún medium, o estuviste viendo cierta película, cierto canal, o haciendo prácticas que sabes que no deberías hacer, pero que ahí te gusta estar. Tu castigo es la muerte, la crucifixión. Saúl así murió, Jesús así murió, pero Jesús muere de esa forma tan cruel y atroz en lugar de aquellos que crean en Él. En el tiempo de Jesús hubieron igual personas que se alejaron de Dios, traicionaron a Dios, le fallaron a Jesús. Uno se llamó Pedro y el otro se llamó Judas Iscariote. Ambos eran culpables, ambos fueron traidores, pero uno no quiso vivir conforme a la palabra de Dios, al camino de Dios. Quiso tomar riendas sobre su vida. ¿Y entonces qué hace? Va, devuelve el dinero con el cual vendió a Jesús. Se siente mal, no arrepentido, se siente culpable, se está conmiserando. Y cuando uno vive absorto, si uno es lleno de la conmiseración, de la culpa, del estarse constantemente juzgando de soy un tonto, ¿por qué lo hice? Mírate quién eres, etc. Abrimos esa puerta al maligno y esa nos lleva a ¿cómo murió Judas? Se suicida. Pero tenemos al otro, Pedro, que cuando le ha fallado al Señor, cuando ve que Jesús lo ve y que Jesús sabe que lo ha traicionado, él llora amargamente. Pero está ahí cuando Jesús lo llama y es restaurado. Ambos fallaron, ambos traicionaron, pero el camino del arrepentimiento de este mundo, entre comillas, o de la culpa, lleva a la muerte. El arrepentimiento que viene de Dios lleva a la vida. Lo más sorprendente es que cuando Dios llama a Saúl a ser rey, al ministerio, Samuel le hace un banquete, como diciendo, estas bendiciones son para ti, esto es lo que Dios te está ofreciendo, participa de ello, come de él. ¿Cómo termina y cuál es la última comida, la última cena de Saúl? Con una bruja,
está teniendo un banquete con alguien que le ha traído su condena. Está comiendo de alguien que consulta con demonios, que vive en el mundo de las tinieblas. Prefiere ese banquete al que Dios le estaba ofreciendo. Cuando nosotros tomamos otra vía que no es la que Dios nos ha dado, estamos prefiriendo el banquete de este mundo, el banquete de los demonios, el banquete de nuestra voluntad, de que las cosas sean como nosotros y no lo que Dios nos presenta. Hoy tenemos la oportunidad de recordar lo que Jesús hizo, y Él nos ofrece ese banquete, no porque lo merezcamos. Este banquete, la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, es la acción de gracias porque Jesús ha tomado nuestro lugar. Porque lo que merecen nuestros pecados, nuestra rebelión y nuestra actitud en contra de Dios, Jesús la llevó. Y es solo para aquellos que creen. Hay gente que participa de la cena y no cree. Saúl tuvo un banquete espiritual y no creyó. Que ese no sea nuestro destino. Que Dios cambie y obre en nuestro corazón para que podamos realmente ser alimentados de su presencia, de este banquete que Él nos invita. Comamos con Dios, no con los demonios, como dice el apóstol. Oremos.